En este canal nos encanta hablar de fuerzas especiales de todo el mundo. Sin embargo, durante la mayor guerra conocida por el ser humano, la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes eran las fuerzas especiales más letales? En primer lugar, ¿existían en esos tiempos fuerzas especiales? La respuesta es sí. Las fuerzas especiales existían en la Segunda Guerra Mundial. No las conocían con tal designación en esos tiempos, simplemente eran grupos muy selectos de los mejores soldados de esa época para llevar a cabo operaciones de extrema dificultad o que requerían habilidades muy específicas. De ahí en adelante, estas agrupaciones fueron desapareciendo, renaciendo, mejorando, reorganizándose y más tarde llegaron a ser las letales fuerzas especiales modernas que conocemos hoy en día. Desde los grupos de fuerzas especiales alemanas a la primera unidad del SAS británico hasta los cazadores de espías soviéticos. Ponte cómodo y prepárate para conocer 10 fuerzas especiales más letales en la Segunda Guerra Mundial. La División Brandenburgo, también denominada T-Truppen, Comando Brandenburgo o Batallón Ebbinghaus, fue una unidad alemana de operaciones especiales durante la Segunda Guerra Mundial y estaba destinada inicialmente a operaciones sorpresa y de infiltración profunda. Theodor von Hippel, un oficial del ejército imperial alemán experto en acciones de sabotaje, propuso una vez terminada la Primera Guerra Mundial al alto mando del Reichswehr la creación de una unidad de élite entrenada para realizar misiones de comando relámpago dentro de territorio enemigo. Esto no fue posible hasta el año 1933, cuando se le autorizó formar este batallón entrenado y autónomo que pudiera realizar actos de sabotaje, captura y aseguramiento de puentes y autopistas, aseguramiento de blancos estratégicos, trabajos de demolición y eliminación selectiva de personajes de alto valor. La división Brandenburgo estaba compuesta de 500 hombres y sus dos compañías estaban dirigidas principalmente por tenientes de la Wehrmacht. Los T-Truppen eran hábiles kayakistas, paracaidistas, expertos en la fabricación de detonantes y poseían conocimientos sobre los idiomas y países en los que iban a operar. Eran verdaderamente soldados muy cultos y hábiles. Durante su entrenamiento eran instruidos en la lucha cuerpo a cuerpo, demoliciones, técnicas de supervivencia, comunicaciones, orientación y métodos de infiltración. A diferencia de otros soldados convencionales, su captura implicaba que fuesen tratados como espías, aunque no lo eran realmente. El transcurso de la guerra permitió que los T-Truppen se desempeñasen con gran eficacia durante las campañas de Dinamarca y en la invasión de Bélgica, Luxemburgo y Holanda, asegurando pasos de crucial importancia. En 1942, durante la Operación Azul, el teniente Adrian von Volkersam y sus hombres tenían asignada la misión de apoderarse de los campos petrolíferos de Maikop en la Unión Soviética, para lo cual se disfrazaron como soldados soviéticos. La estrategia estuvo tan bien planeada que lograron engañar al comandante encargado de las defensas de Maikop, y cuando las fuerzas alemanas se acercaron, los soviéticos fueron engañados con una orden de retirada y abandonaron las defensas, entregando así a las fuerzas alemanas el lugar sin realizar un solo disparo. En 1944, cerca de 1.800 soldados fueron trasladados de la división Brandenburgo al batallón Jäger SS, el cual se encontraba al mando del coronel Otto Skorzeny, mientras otros combatieron en calidad de granaderos Panzer en las tropas de infantería motorizada alemana. Los Marine Riders fueron una fuerza de operaciones especiales establecida originalmente por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo una guerra de infantería ligera anfibia. El presidente Franklin D. Roosevelt se interesó en crear una contraparte estadounidense a los comandos británicos y el Cuerpo de Marines era el lugar natural para que esta fuerza militar especial naciera. Los Riders recibieron lo mejor del equipo de los Marines y fueron elegidos entre los mejores voluntarios disponibles. Desde el principio, los reclutas estaban aislados de toda influencia civil durante las largas 13 semanas del campo de entrenamiento, inculcándoles que habían entrado en una sociedad cerrada y exclusiva. El duro entrenamiento y el constante recordatorio de que te ofreciste de voluntario para esto inculcaron un intenso deseo de soportar lo peor y de lograr lo imposible solo para demostrar que se puede hacer. La lealtad pronto adquirió un significado completamente diferente. Se formó una hermandad. El entrenamiento se centró en aumentar el dominio de las armas y mejorar la navegación terrestre y el análisis de mapas. Gran parte del entrenamiento se realizó con énfasis en el combate nocturno. La historia de los Marine Riders está llena de impresionantes acciones de combate contra el enemigo japonés, incluyendo la realización de las primeras ofensivas terrestres contra los japoneses. Fueron las únicas unidades terrestres que participaron en todos los asaltos en las Islas Salomón. Los Riders, como individuos o unidades, estuvieron en prácticamente todos los eventos de salto en la Guerra del Pacífico. El 6 de agosto de 2014, el MARSOC reclamó y otorgó oficialmente el prestigioso apodo de Marine Rider a su unidad de combate subordinadas en conmemoración de la legendaria unidad de infantería ligera anfibia que operó durante la Segunda Guerra Mundial.
El Servicio Aéreo Especial, SAS, es la unidad de fuerzas especiales británica más famosa y muchos la consideran la primera fuerza especial moderna en la que prácticamente todas las fuerzas especiales actuales en el mundo se han basado. Este grupo de élite fue formado por David Stirling en julio de 1941. Fue inicialmente conocido como Destacamento L, Brigada Especial de la Fuerza Aérea. El SAS fue diseñado originalmente para ser una fuerza de comando que se pondría detrás de las líneas enemigas durante la campaña aliada del norte de África. Al principio, esta era una unidad pequeña con solo 65 soldados. Se eligió cuidadosamente el grupo inicial de 7 oficiales y 60 hombres. Cualquiera que no pudiera hacer frente al extenuante programa de entrenamiento físico o que no cumpliera con los altos estándares de disciplina de Stirling, se enfrentaba a ser enviado de vuelta a su puesto anterior. Cada miembro de la patrulla del SAS fue entrenado en habilidades que iban desde demolición, paracaidismo, navegación y el uso de múltiples armas. Cada uno también tenía su propia habilidad especial, lo que los hacía mucho más completos. Sin embargo, el SAS pronto demostró su valor durante la Segunda Guerra Mundial y su participación en el conflicto se volvió mucho más importante. La primera misión en noviembre de 1941 no obtuvo el éxito esperado, ya que las tormentas de arena provocaron que los paracaidistas acabaran saltando lejos de sus objetivos. Al final, estas dificultades los llevaron a apostar por moverse en el desierto mediante los rápidos jeeps del LRDG, Grupo del Desierto de Largo Alcance. Aún así, hubo muchas bajas en sus filas. Fue una misión completamente fallida. A medida que transcurría el tiempo, nuevos soldados de distintas nacionalidades se irían incorporando al SAS. A partir de entonces sucedieron varias operaciones muy exitosas, y a principios de 1942 el SAS ya era una de las fuerzas militares más temidas en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la campaña en el desierto, el SAS fue destinado a Italia. Al mismo tiempo fueron creándose otros regimientos. En mayo de 1943 se creó el segundo regimiento SAS. A lo largo de la guerra en la Europa occidental, las unidades SAS operaron abiertamente. Entre el día D y octubre de 1944 se organizaron cerca de 36 operaciones tras las líneas enemigas en Francia. Su objetivo principal era retrasar la llegada de las unidades alemanas al frente de Normandía, atacando las vías de comunicación, realizando emboscadas u ordenando ataques aéreos. Esto con la intención de conseguir el máximo resultado con el mínimo número de hombres. El SAS luchó en Sicilia, Italia y atacó las bases enemigas en las islas del Mediterráneo. También desembarcaron detrás de las líneas enemigas en Francia, Países Bajos y Alemania para allanar el camino a los avances aliados. En 1942, Hitler ordenó que cualquier miembro del SAS capturado debía ser eliminado inmediatamente. Más de 60 miembros del SAS sufrieron este destino, pero eso no mermó sus actividades militares en la guerra. Al término de la Segunda Guerra Mundial se pensó que el SAS ya no era necesario, por lo que terminó por disolverse la unidad. No obstante, el estallido de nuevos conflictos terminaron por hacer necesaria la restauración del SAS como unidad de operaciones especiales, y hasta el día de hoy el SAS sigue siendo la élite de la élite en operaciones especiales. El SS Jäger Battalion 502 o Batallón de Infantería Ligera de las SS 502 fue una unidad de fuerzas especiales de Alemania de 1943 a 1944. La unidad estaba comandada por Otto Skorzeny y estaba formada originalmente por 300 miembros de la antigua unidad especial provisional Friedenthal. Skorzeny también obtuvo permiso para reclutar voluntarios de la Wehrmacht y se admitió a 100 miembros del personal de las SS, 50 de la Luftwaffe y 150 del ejército, lo que permitió la formación de una compañía de cuartel general y 2 compañías de línea. Además, se instituyó un programa de capacitación y entrenamiento intensivo. En septiembre de 1943, 14 miembros de esta unidad llevaron a cabo la incursión en el Gran Sasso, que resultó en el rescate del depuesto dictador italiano Benito Mussolini. Como si se tratara de una fuerza especial moderna, el Jäger Battalion 502 logró rescatar con éxito al dictador italiano. En agosto de 1944, 50 miembros de la unidad llevaron a cabo la Operación Landfried en Rumania, en la cual destruyeron puentes y ferrocarriles en un intento de retrasar el avance soviético. En septiembre de 1944, el SS Jäger Battalion 502 fue disuelto y su personal fue absorbido por otros batallones. Los Taishin Shudan, Grupo de Intervención, fue una unidad de fuerzas especiales paracaidistas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. La unidad tenía el tamaño de una división y era parte del servicio aéreo del ejército imperial japonés. Las unidades Taishin eran por lo tanto distintas de las unidades paracaidistas de marina de las Fuerzas Navales Especiales japonesas. La unidad tenía un total estimado de 5.575 miembros, todos ellos soldados de élite.
Sin embargo, al igual que con unidades aerotransportadas similares creadas por los aliados, los Taishin japoneses sufrieron una tasa de bajas desproporcionadamente alta, y las pérdidas de hombres que requerían un entrenamiento tan extenso y costoso limitó sus operaciones solo a las más críticas. En su mayor parte, los Taishin Shudan se desplegaron como infantería ligera de élite. Unos 750 hombres de este grupo, principalmente de la segunda brigada de intervención, fueron asignados para atacar las bases aéreas estadounidenses en Luzón y Leyte el 6 de diciembre de 1944. Unos 300 comandos lograron aterrizar en el área y combatir a las fuerzas militares estadounidenses. La fuerza destruyó algunos aviones e infligió numerosas bajas antes de que todos ellos fueran eliminados. Los Taishin, así como los kamikazes, solían realizar misiones donde sabían que no regresarían, pero es lo que los hacía tan temibles, pues estaban dispuestos a todo con tal de tomar sus objetivos, eliminar a sus enemigos y crear terror en las fuerzas aliadas. El resto de los Taishin Shudan permanecieron en Filipinas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una de las pocas unidades de operaciones especiales creadas por los japoneses en estos tiempos. Los comandos británicos o British Commandos se formaron durante la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940 a raíz de una petición del primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, el cual solicitaba una fuerza militar que pudiera llevar a cabo incursiones contra la Europa ocupada por los alemanes. Su modo de operar se basó principalmente en acciones de guerrilla y sabotaje, y casi todas sus misiones fueron tremendamente temerarias, con cuantiosas bajas de sus miembros, pero con grandes éxitos en compensación. Los reclutas de los conocidos British Commandos fueron entrenados en centros especiales en Escocia. Aprendieron a estar en forma, a sobrevivir, a orientarse, a combatir en un cuartel, a eliminar enemigos en silencio, a atacar anfibios y acantilados, a manejar vehículos, a manejar diferente tipo de armas y a hacer demoliciones. Cualquier hombre que no cumpliera con los requisitos más estrictos sería devuelto a su unidad. Los ejercicios se realizaron utilizando municiones y detonantes reales para que el entrenamiento fuera lo más realista posible. El entrenamiento continuaba de día y de noche con cruces de ríos, escalada de montañas, entrenamiento con armas, combate sin armas, lectura de mapas y operaciones con pequeñas embarcaciones. Al final de cada curso, el ejercicio final era un impresionante simulacro de desembarco nocturno en la playa con munición completamente real. Al final de la guerra, 25.000 hombres habían pasado por el curso de comandos. Este total incluye no solo a voluntarios británicos, sino también a voluntarios de Bélgica, Francia, Holanda, Noruega, Polonia y los Rangers del Ejército de los Estados Unidos, que fueron modelados en estos comandos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los comandos lucharon como tropas de asalto en muchas batallas clave. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, se desplegaron comandos en el papel de tropas de asalto. Jugaron un papel clave durante los desembarcos del día D en junio de 1944, donde destruyeron baterías de cañones y tomaron puentes y otros objetivos. Desempeñaron de igual forma un papel similar en los combates de Sicilia e Italia de 1943 a 1945 y durante las operaciones en Birmania en este mismo periodo. Los British Commandos fueron disueltos al final de la guerra, pero fueron el parteaguas para nuevas fuerzas militares como los modernos comandos de la Marina Real, el Regimiento de Paracaidistas, el Servicio Aéreo Especial, los comandos del Ejército Británico y el Servicio Especial de Barcos. La Oficina de Servicios Estratégicos, también conocida como OSS, fue creada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial bajo la dirección del ganador de la Medalla de Honor William J. Donovan. Esta organización sería la predecesora de la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA. Durante la Segunda Guerra Mundial, la OSS participó en numerosas misiones y actividades. Entre ellas figuraban la reunión de inteligencia mediante el espionaje, los actos de sabotaje, la guerra de propaganda, la organización y coordinación de grupos de resistencia en Europa, el adiestramiento de movimientos de guerrilla antijaponesa en Asia y otras actividades. Uno de los acontecimientos más notables durante la Segunda Guerra Mundial fue su penetración en Alemania por parte de los operativos de la OSS. Su operación consistió en entrenar a agentes alemanes y austriacos para misiones clandestinas en Alemania. Las operaciones de la OSS fueron dirigidas y llevadas a cabo por personal militar. Las fuerzas especiales adoptaron más tarde gran parte de la doctrina operacional que existía en la OSS. Una de las unidades más notables de esta organización fue el Destacamento 101, el cual llevó a cabo una serie de operaciones de guerrilla para identificar los objetivos de los ataques aéreos aliados, rescatar a los pilotos caídos e interrumpir las líneas de suministro enemigas. La OSS demostró ser especialmente útil para proporcionar una visión general a nivel mundial del esfuerzo bélico alemán, sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
De 1943 a 1945, la OSS desempeñó un papel importante en el entrenamiento de las tropas del Kuomintang en China y Birmania, y reclutó a Kachin y otras fuerzas irregulares indígenas para el sabotaje, así como guías para las fuerzas aliadas en Birmania que luchaban contra el ejército japonés. Considerada como una unidad heredada de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, la Oficina de Servicios Estratégicos OSS ha asumido un estatus casi mítico desde la Segunda Guerra Mundial. Los Gurkhas son un batallón de élite de soldados de Nepal. Su nombre supuestamente deriva del santo guerrero hindú Guru Gorakhnath. Había 10 regimientos Gurkha durante la Segunda Guerra Mundial, consistentes en 2 batallones que sumaban un total de 20 batallones antes de la guerra. En 1940, después de la evacuación de Dunkerque de las fuerzas expedicionarias británicas, el gobierno nepalés aumentó la colaboración de los batallones Gurkha con los británicos a 35. Estos se establecieron en toda la India para ayudar a mantener la paz y defender las zonas de retaguardia. Los Gurkhas también lucharon en Siria, África del Norte, Italia, Grecia y contra los japoneses en las junglas birmanas, el noreste de la India y Singapur. En total, la suma ascendía a 112.000 hombres. Su lema, mejor perder la vida que ser un cobarde, demuestra la fiereza de estos soldados. A primera vista, un Gurkha puede no parecer el típico soldado por su baja estatura, pero en batalla se descubre su verdadero temple. El autor George MacDonald Fraser mencionó en su libro Quarter Saved Out Here ver rifles Lee Enfield lanzados frente a una posición japonesa, testimonio mudo del hábito de los Gurkha de entrar en combate mano a mano solo con sus kukris. Puedes imaginarte a un enemigo gritando a todo pulmón dispuesto a cargar contra ti usando nada más que un cuchillo ancestral y sus manos una vez que se le terminaron las municiones. Eso debe ser terrorífico. Al final de la guerra, los Gurkhas obtuvieron 2.760 premios de valentía, pero sufrieron alrededor de 43.000 bajas. Además de su lealtad y coraje, los Gurkhas son famosos por su habilidad en el campo de batalla. Hasta el día de hoy dominan las competiciones de tiro del ejército y continúan entrenando a los soldados británicos en sus capacidades de guerra en la selva, donde ellos son los máximos expertos. En junio de 1942, Estados Unidos y Canadá formaron por orden del presidente Eisenhower la First Special Service Force o Primera Fuerza de Servicios Especiales, conocida más tarde como la Brigada del Diablo. Y vaya que les quedaba este nombre. Los miembros de la fuerza recibían un entrenamiento riguroso e intensivo en tácticas de sigilo, combate cuerpo a cuerpo, demolición, paracaidismo, guerra anfibia, escalada en roca, guerra de montaña y como tropas de esquí. Los planificadores pretendían usar la fuerza para atacar plantas hidroeléctricas en la Noruega ocupada, en los campos petroleros en Rumania e incluso para tomar objetivos alemanes en la Unión Soviética. La primera fuerza de servicios especiales se activó el 9 de julio de 1942 como una fuerza conjunta canadiense-estadounidense de 3 pequeños regimientos y un batallón de servicio. Ya para julio de 1943, este grupo de leñadores, agricultores y mineros altamente entrenados y motivados se había transformado en lo que sería una de las unidades de comando más temibles de la Segunda Guerra Mundial. Tan solo escucha sus estadísticas. Por cada baja de un soldado de la Brigada del Diablo, ellos lograron terminar con 25 soldados enemigos, y por cada uno de ellos capturado, ellos lograron capturar unos 235 enemigos. A finales de 1944, los aliados consideraban que realmente no necesitaban una unidad del estilo de la Primera Fuerza de Servicios Especiales, por lo que el 5 de diciembre de 1944 la unidad fue completamente disuelta. Esta unidad fue una pionera para posteriores unidades de fuerzas especiales modernas como los Boinas Verdes, la Fuerza Delta, los SEAL de la Marina y la Fuerza de Tarea Conjunta 2 en Canadá. Esta fuerza de contrainteligencia soviética parecería sacada de una increíble película de James Bond o Misión Imposible, llena de dobles agentes, traiciones y misiones de extrema peligrosidad, pero fue 100% real. SMERSH, una contracción rusa de acabar con los espías, era un término general para 3 agencias independientes de contrainteligencia dentro del Ejército Rojo, básicamente cazadores de espías. El SMERSH del ejército era independiente y estaba sujeto a Stalin personalmente. El nombre SMERSH fue acuñado por el mismo Joseph Stalin. La razón principal de su creación fue subvertir los intentos de las fuerzas alemanas de infiltrarse en el Ejército Rojo. Sus deberes eran contrainteligencia, antiterror, prevención de actividades externas o inteligencia extranjera dentro del Ejército Rojo, combatir a los elementos antisoviéticos y proteger las líneas del frente contra la penetración de espías enemigos. Todos tenían sus propios equipos especiales para dar de baja agentes y saboteadores alemanes. En términos modernos, todos caerían bajo la definición de fuerzas especiales. El jefe de la agencia durante toda su existencia fue Viktor Abakumov.
En sus papeles de contraespionaje y contrainteligencia, Smersh parece haber tenido mucho éxito durante la Segunda Guerra Mundial. Las acciones de Smersh resultaron en numerosas capturas y deserciones de agentes de la inteligencia alemana, algunos de los cuales se convirtieron en dobles agentes para Smersh. Después de que la guerra terminó, Smersh se disolvió y su misión se cumplió. Abakumov se elevó, convirtiéndose en el ministro de Seguridad del Estado en 1946, pero no por mucho tiempo. Derrotado en la lucha dentro de la élite del Partido Comunista, fue detenido en 1951 por orden del mismísimo Stalin y lo eliminaron 3 años después. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa y blindada campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.co. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.